El expresidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, intentó investigar el caso de la bruja de Bell. Al parecer, de las noches que había planeado quedarse, duró solo una. Supuestamente huyó y dijo: prometo que preferiría luchar contra todo el ejército británico sin ayuda que enfrentarme a esta bruja de nuevo. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Cuando se le pregunta a un lugareño cuál es probablemente el lugar más embrujado de Tennessee, la mayoría de la gente responderá sin dudarlo: la cueva de la bruja de Bell. Posiblemente la leyenda más aterradora que jamás haya arrasado en el pequeño pueblo de Adams. La bruja de Bell era una entidad asesina, vil y malvada. Después de atormentar a la familia Bell durante años y causar daños irreparables, la bruja se retiró a una cueva cercana, maldiciendo a todo aquel que se atreva a visitarla. Esta historia espeluznante comienza en 1782. Un hombre llamado John Bell y su esposa, Lucy Williams. En 1804, después de varios años de matrimonio, la pareja decidió emigrar a Tennessee, junto con otras familias en busca de una vida mejor. Se establecieron en lo que ahora es Adams, Tennessee, donde compraron 300 acres de tierra de cultivo y construyeron una gran casa familiar para albergar a sus 9 hijos. Los Bell rápidamente alcanzaron prominencia dentro de su comunidad y tuvieron éxito en la industria de agricultura. A pesar de su progreso social, un problema entró en John Bell y un miembro de una de las familias con las que viajó lo pintaría de una manera poco favorable. Frederick Batts, quien también había viajado a Tennessee con su familia, sufrió un horrible incidente mientras trabajaba en su granja. Incapaz de recuperarse y mantener a su familia, Frederick comenzó a vender algunas de sus propiedades para poderse volver a sobrevivir. John Bell compró una gran parte de su tierra, pero poco sabía que esto desencadenaría en una enemistad mortal entre las dos familias. Supuestamente Bell compró la tierra por mucho menos de lo que lo valía y se aprovechó de la dificultad financiera que enfrentaba a los Batts. La esposa de Frederick, Kate, estaba particularmente disgusta por la audacia de John y juró que haría con él y su familia pagaran lo que habían hecho. Además, se dice que John Bell compró una joven esclavizada de Benjamin Batts, el hermano de Frederick. Aparentemente, después de que se finalizó la venta, Bell cambió de opinión. Creía que la niña era demasiado joven para ir a trabajar por su cuenta y de que debería quedarse con su madre hasta que fuera un poco mayor. Unos años más tarde, Bell intentó recuperarla, pero Batts decidió que ahora tenía la edad suficiente para trabajar, vale mucho más de lo que Bell pagó inicialmente. Bell insistió en que había que comprarla, y para él, esta joven ya le pertenecía. Si Batts la quería de vuelta, tendría que comprarla, así que Bell le vendió la pobre niña a Batts por mucho más de lo que le había pagado inicialmente. Una vez más, se benefició de esta situación. Como respuesta, los Batts presentó una demanda con su contra por extorsión, pero dada que era el siglo XIX, la comunicación se retrasó y Bell nunca se presentó en el tribunal. Ya que Bell estaba ausente, la corte se puso del lado de Batts, un veredicto que pronto llegó a la gente del pueblo y finalmente a la iglesia local. Bell, que era un miembro integral de la familia, fue excomulgado de inmediato
lo que para él significó que el diablo ahora podía entrar fácilmente a su hogar. John Bell fue despreciado por la comunidad por su manipulación y su trato frío, pero los Bats tampoco eran muy queridos. Kate, esposa de Frederick, era conocida por su comportamiento ruidoso y agresivo, y nadie quería estar cerca de ella. Además de eso, sus exhibiciones excéntricas en iglesia llevaron a la gente a creer que estaba practicando brujería. Y en el siglo XIX ninguna mujer podría ser franca o independiente sin la ayuda de Satanás. La situación se intensificó rápidamente y la historia de una típica disputa familiar tomó un giro aún más oscuro en 1817. Un día, John Bell estaba cazando cuando se encontró con un extraño animal merodeando las afueras de su casa. Describe al animal como una gran bestia de pelo negro que parecía un cruce en un perro y un conejo. Aterrado, le disparó a la criatura, pero una segunda mirada reveló que no había nada allí, ni rastro de sangre, ni huellas, ni nada. Este breve encuentro con una abominación fue solo el comienzo de lo que vendría. Los miembros de la familia Bell comenzaron a escuchar lo que se podía hacer, piedras siendo arrojadas a la casa, golpes en el techo y dentro de las paredes. Los débiles golpes eventualmente se convirtieron en fuertes golpes una vez que los extraños eventos se trasladaron al interior. Había arañazos en las paredes y se escuchaban ruidos de ratas masticando las camas de madera. Luego los niños empezaron a ser torturados mientras dormían. Una noche los gritos de su hija Betsy despertaron a John y Lucy. Corrieron a su habitación y descubrieron que su caballo había sido atado al poste de la cama y tenía marcas rojas de bofetadas en la cara. Sus hermanos menores también habían sido atacados. Los niños juraron que alguien les estaba arrancando las mantas por la noche y podían ver luces misteriosas en el campo a través de la ventana. También fueron golpeados repetidamente con una fuerza invisible y tenían ronchas y hematomas por doquiera. Betsy pronto comenzó a ver a una chica con un vestido verde colgando de la rama de un árbol. No se sabía quién estaba atormentando a la familia, pero era claro que algo estaba sucediendo, que algo poderoso y violento iba a pasar esos días. Pero la familia decidió ocultar lo que estaba sucediendo, optando por orar y pedirle a Dios que desvaneciera el mal que parecía haber echado raíces en su hogar. No pasó mucho tiempo antes de que los Bells comenzaran a escuchar entidades hablar. Lo que comenzó con leves susurros pronto se convirtió en una voz clara. Curiosamente, esta voz no solo arrojaba amenazas y blasfemias, también hacía bromas y tratos de participar en las conversaciones regulares. Después de varios intentos de extraer información de este espíritu, la bruja reveló que su nombre era Kate. La bruja de Bell también reveló que buscaba solo una cosa: matar a John Bell. De todos los miembros de la familia Bell, John fue el que más sufrió. Kate se negó a dejarlo tranquilo y se cree que ella lo envenenó poco a poco hasta que finalmente muriera. En su funeral, Kate se aseguró de que todos supieran que ella era la responsable de su muerte. Riendo y cantando durante la ceremonia, todos estaban convencidos de que Kate o la bruja de Bell lo había matado. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se atribuyó una muerte a una entidad sobrenatural y se clasificó en el récord como tal. Después de que John fue asesinado, la actividad paranormal en la casa cesó, lo que llevó a los Bells a creer que Kate se había ido para siempre. En 1821, sin embargo, después de que Betsy se comprometió a casarse con un joven llamado Joshua Garner, la niña se balanceaba del árbol parecía nuevamente, solo que esta vez la niña le advirtió a Betsy que no se casara con Joshua y que le devolviera el anillo.
Betsy estaba tan conmovida que rompió su compromiso con Gardner, quien terminó mudándosele a otro pueblo. La leyenda de la casa de la bruja de Bell se hizo tan popular que incluso el general Andrew Jackson decidió visitar a la familia. Andrew Jackson investiga la leyenda de la bruja de Bell. Mientras muchos temblaban ante la idea de encontrarse con la bruja de Bell, otros como Andrew Jackson estaban curiosos por conocerla. Reunió a algunos de los hombres y cabalgó hasta la ciudad para investigar. Aparentemente, cuando el grupo llegó al límite de la propiedad, su vago se detuvo con un chillido y los caballos se negaron a moverse. Según Jackson, una voz detrás de los árboles gritó y le dijo: «Está bien, general. Dejaré que el vagón siga adelante. Lo veré de nuevo esta noche». Tan pronto habló la voz metálica, los caballos se echaron a caminar. La tripulación del general incluía un asesino de brujas, armado, que se jactaba de cómo iba a matar a Kate esa noche. Por supuesto, ella apareció y lo golpeó violentamente para darle una lección. Después de al cabo con el asesino de brujas, dijo que haría a otro hombre de la noche siguiente. Bueno, los hombres no estaban dispuestos a quedarse sentados esperando a que una mujer invisible los golpeara, así que se fueron. Según la tradición local, después de haber obtenido lo que quería, la bruja de Bell se retiró a una cueva cercana, donde su espíritu ha estado inactivo desde entonces. Se cuenta que la cueva de Bell se encuentra en las propiedades que anteriormente pertenecían a la familia Bell. Dada la popularidad de la leyenda, la cueva se muestra en público en recorridos. Como advertencia, se les dice a los visitantes que no traigan nada a la cueva ni saquen nada de ella, ya que podrían suceder cosas terribles si lo hacen. Supuestamente un turista se llevó un pequeño recuerdo, una piedra que sacó de la cueva, y 3 días después perdió a su esposa, su trabajo y su casa. ¿Quién era la bruja de Bell? Hay bastantes teorías sobre quién era la bruja de Bell, pero la teoría principal es que los hechos se inventaron para encubrir el asesinato de John Bell. Resulta que Lucy Bell, la esposa de John, era la tía de Kate Batts. Algunos creen que Lucy y Kate planificaron el asesino de John y crearon el fenómeno de la bruja para desviar las sospechas. Curiosamente, de los miembros de la familia Bell, la bruja siempre trató a Lucy con amabilidad. Pero si Lucy solo quería matar a su esposo, ¿por qué torturó a sus propios hijos? Otros afirman que Kate Batts, siendo la poderosa bruja que todos pensaban que era, convocó un demonio para atormentar a los Bates, después de que John se aprovechara de la desgracia de su familia. Aparentemente, la casa de la familia de Bell se construyó sobre un cementerio de los nativos americanos, que lo ayudó a alimentar la presencia del demonio en la casa. Otra teoría es que el eventual marido de Betsy, Richard Powell, estaba tan enamorado de Betsy que decidió crear a la bruja para evitar que se casara con Joshua Gardner. Richard Powell era un hombre muy educado que fácilmente podía haber manipulado a otros para que lo ayudaran a asustar a los Bells. Sin embargo, esto no explica cómo los niños fueron golpeados con una fuerza invisible. Es posible que el misterio de la bruja de Bell nunca sea realmente resuelta. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.